La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Koinonía Radio, 1420 AM. La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, que Dios esté en sus corazones en este día tan frito que Dios nos manda. Vamos a iniciar nuestra reflexión y nuestro día, nuestra participación a través de la escucha, a través de la radio, en este medio que nos une y que también nos une en oración con el Santo Padre, que es sus últimos días de estar ante el mundo, representando a Cristo, siendo el vicario de Cristo. En este año de la fe que todos tenemos por necesidad, orar por nuestra iglesia, por la unidad de ella, por que el Espíritu Santo se haga presente cuando quede vacante la sede papal, y nosotros estemos también junto con toda la iglesia en oración para que la elección del nuevo Papa sea aquel que conduzca por buenos caminos a esta santa iglesia en la cual nosotros también, como en la barca de Pedro, vamos juntos. Padre Celestial, dame conocimiento para que yo entienda cuál es el caminar que me invitas. Que mi entendimiento vea con claridad el andar del hombre bueno y el andar del que no te ama. La rebeldía hace malo al impío en su corazón. En él no hay temor de Dios. Sus ojos están cerrados. Se ríe porque piensa que su culpa no será hallada ni rechazada. No hay generosidad en su vida. Las palabras que dice son malicia y fraude. Nunca cuida de obrar el bien ni de entenderlo. El malo piensa en su maldad, en su iniquidad. Camina siempre por los caminos que no son buenos. No rechaza el mal, fácil lo acepta. Padre bueno, es tan grande tu misericordia que toca el cielo. Tu verdad llega hasta las nubes. Eres fiel. Tú eres mi Señor. Tú eres Padre mío. ¿A dónde he de volverme para aprender a ser verdadero fiel, misericordioso, como tú lo eres conmigo?
Tu justicia es tan alta como los montes, profunda como los mares. Vives socorriendo a quien acude a ampararse en tus manos. Cuán preciosa, Padre, es tu largueza, cuán magnífica es tu bondad, y qué tan grande es tu paciencia para con nosotros. Todos nosotros nos cubrimos a las sombras de tus alas. Sí, Padre Celestial, he de caminar los caminos de la verdad, de la fidelidad, del amor, de la mansedumbre, de la alegría. Siempre me sacias en abundancia. En tu pozo está la fuente de la vida. Con tu luz veré siempre el bien. Abre, Señor, tu corazón bondadoso, que mi corazón alcance lo verdadero, lo justo, lo hermoso, lo bello. Gracias, Señor, porque me llenas de todas tus bondades. Amén. Con esta oración, hermanos, iniciamos nuestra reflexión que hemos estado haciendo de la fe católica, la síntesis de la fe católica, y que en momentos también comentamos del catecismo que el Santo Padre quiso que se propagara por todo el mundo, el Yucat. Ya decíamos nosotros que al revelársenos Jesús es todo lo que Dios nos quiere decir, porque todo el Antiguo Testamento prepara la encarnación del Hijo de Dios. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Jesús. Ser cristiano quiere decir unirse cada vez más a Él, profundamente, con la vida de Cristo. Para ello hay que leer y vivir los evangelios. Madeleine Delbrel dice: a través de su palabra Dios nos dice quién es y lo que quiere. Nos lo dice de una manera definitiva y para cada día. Cuando tenemos en las manos los evangelios, deberíamos considerar que allí habita la palabra que quiere hacerse carne en nosotros, apoderarse de nosotros para que comencemos de nuevo con su vida en un lugar nuevo, en un tiempo nuevo, en un nuevo entorno humano. Así que, hermanos, la Sagrada Escritura no es algo que pertenezca al pasado. El Señor no habla en el pasado, sino que habla en el presente. Él habla hoy con nosotros, nos concede su luz, nos muestra el camino de la vida, nos regala su comunión y nos prepara y nos abre así a la paz. Estas son palabras de Benedicto XVI, que dio en una audiencia en el 2006. Entonces hay quien dice que leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Dios, como lo dice San Francisco de Asís. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? La Iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura, porque tiene que estar atenta a la voz de su Maestro, a la voz del Padre que envía su Espíritu para que conduzca a esta Iglesia. Con la excepción de la presencia de Cristo en la Sagrada Escritura, con esa presencia en el misterio pascual en la Eucaristía, no hay nada más que la Iglesia venere reverentemente que la presencia de Dios en esta Sagrada Escritura. Y así, parangoneando, en la Santa Misa acogemos en pie al Evangelio, porque en las palabras humanas que escuchamos es Dios mismo quien nos habla. En la oración de la Lectio Divina, allí se nos hace presente también con su palabra Jesús. Y así pasamos a otro momento de esta reflexión. ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Y tenemos que decir, responder a Dios es creer en Él, ya lo decíamos. Tener la garantía de Él es confiarle en nuestros proyectos y confiarle en nuestra vida. Quien quiera creer necesita un corazón atento, como lo dice la Sagrada Escritura, Primera de Reyes. Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. Ya San Pablo nos decía,
de muchas maneras, de muchos modos, Dios se hizo presente a nuestros padres. Ahora nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Pero en cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto, aún también tenemos que decir en cada dolor. De manera más clara aún nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra, o como diría Vaticano II, en la voz de la conciencia, donde es el santuario donde habita Dios. Nos habla como amigos. Jesús, en la última cena, en su último testamento, les va a recordar a sus discípulos: yo soy el maestro, yo soy la autoridad, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan vivo bajado del cielo, pero ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos. Quizás es una idea, esas que son fuertes, de idea fuerza, que pasamos por alto. ¿Qué significa la amistad para nosotros? Y de acuerdo a lo que nosotros tengamos de concepto de amistad, así vamos a vivir esa amistad con Dios. Pero en esencia, la amistad es entregar todo y servir todo. Jesús lo va a decir en una palabra: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así, por ello debemos responderle también como amigos y creer en Él, creer totalmente en Él, aprender a comprenderle cada vez mejor y aceptar sin reservas su voluntad. Él se consideraba como el hijo predilecto, el más amado, y le llamaba Abba, es decir, para nosotros sería la traducción de esa familiaridad. Los judíos se escandalizaban cuando escuchaban a Jesús decirle Abba, porque era una cercanía tal que era papito, papacito, era algo tan cercano que no podían creer que un hombre pudiera dirigirse de esa manera para nosotros. Entonces, el decirle Jesús, Chuyito o papá, papito, es ya confiar en Él, pero también cumplir sin reservas su voluntad, aceptarla sin condición. Y por eso tenemos que decirlo, como dice el catecismo. ¿Qué es la fe? Ya lo hemos estado diciendo. Ahora vamos a decir: la fe es, según su naturaleza, la aceptación de una verdad que nuestra razón no puede alcanzar, sencillamente y necesariamente en función de un testimonio. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Palabras de Jesús, y que tenemos que repetir también con San Agustín: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Pero ahorita, en unos momentos más, vamos a definir o a decir la definición de qué es la fe en el Yucat, catecismo de esta iglesia a la que pertenecemos. En unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Comisión Organizadora del Año Jubilar por el 50 aniversario de la diócesis, invita a su ciclo de conferencias Misioneros y Clero Regular para el mes de febrero. 26 de febrero se realizará una mesa redonda, Los Albores Evangelizadores, labor misional de jesuitas, franciscanos y dominicos en las Californias, donde participarán Fray Martín de Porres Walsh, Reverendo Antonio Oseguera Maldonado y Fray Juan Ignacio Muruarechiga, a las 6 de la tarde. Esta conferencia se impartirá en el Museo de Historia del antiguo Palacio Municipal.
50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Educativa, te invita a la 13ª Marcha por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana. Con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María, aledaña al Extoreo de Tijuana, para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa invitan. Coinonía Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Estábamos comentando durante nuestras sesiones pasadas, en una síntesis de esta fe, las características de la fe cristiana, que las vamos a seguir comentando. Quiere ya recordar que está al alcance de todos, decíamos, es razonable, es fruto de revelación, es comunitaria, es inseparablemente creencia en unas verdades y actitud de confianza en Dios. Hasta allí nos habíamos quedado en otras sesiones pasadas. El catecismo del Yucat, que es para los jóvenes. ¿Qué es la fe? ¿Cómo define para un joven la fe? Y nos expresa de esta manera: la fe es saber y confiar. Y tiene 7 rasgos. El Yucat nos presenta 7 características o rasgos. Y podemos buscar y hacer que la fe se revele ante nosotros, y tiene muchísimas concepciones, muchísimas puertas que a veces no abrimos o que a veces desconocemos. Primero, la fe es puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. A nadie se le da lo que no pide. Jesús nos va a invitar a que pidamos, para empezar, esa fe, la fe en Dios. Y la fe es la fuerza sobrenatural que no es necesaria para obtener la salvación. Perdón, la fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. Si no tenemos fe, no hay esperanza, y por lo tanto no vivimos en espera de esa salvación que Cristo nos promete. La fe exige una voluntad libre y un entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. Cada sacramento se hace con fe, porque es voluntad libre y entendimiento lúcido. Para nosotros sería el consentimiento libre también, el consentimiento que no está afectado por ninguno de los sentidos, sobre todo las facultades mentales. Pero es un entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. No es una enajenación o no es una alienación de parte de Dios para con nosotros cuando actúa en nosotros. Al contrario, es tan consciente, es tan cierto, tiene esa certeza de que es Dios, que la invitación que nos hace Él va bajo nuestro riesgo, porque nosotros optamos por Él. Hacemos una opción preferencial por Jesús, y entonces caminamos con esa conciencia, con esa voluntad y con esa libertad de hijos de Dios. No es alienación jamás. La fe que entra violentamente se posesiona de nosotros y no sabemos ni nosotros ni qué decimos ni qué hacemos. Al contrario, sabemos que la aceptamos, sabemos que está en nosotros y sabemos que tenemos que hacerla fructificar. Entonces es con voluntad libre, con consentimiento, con inteligencia. Decíamos, la fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. Cuando hay certeza de algo,
es porque alguien me lo está avalando, alguien me lo está garantizando. Y para nosotros, la fe, tenemos la certeza de la fe porque es Jesús el que me lo está garantizando. ¿Quién es mi aval ante el mundo y ante mis hermanos y ante Dios? Jesús. Él me da la garantía. Para siempre, vida eterna, felicidad completa, la paz de Dios. Así que es una garantía de Jesús. La fe, decimos también, es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. Ya no lo va a recordar Santiago. Si tu fe no se manifiesta en obras, es una fe muerta, es una fe seca, es una fe que no es verdadera. Y dirá Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. Es cierto que con la fe nos viene la salvación, pero también la fe tiene que hacerse efectiva en el amor. El amor que es entrega, el amor que es perdón, el amor que es servicio, el amor que es darlo el todo por el todo incondicionalmente, que soporta sin límites, que cree sin límites, perdona sin límites. Entonces son bajo las capacidades humanas o los actos humanos en donde se vive esta fe. Tiene que hacerse un acto humano y el acto humano es el razonamiento, es el haber entendido esa idea, hacerla mía, discernirla y después ponerla dentro de la vida ordinaria. Así que este acto humano que viene por el don que Dios nos da es un regalo gratuito que lo debemos de pedir. Así debemos de pedirlo, pero con ansias, ardientemente. Entonces, una fe es incompleta mientras no se haga en la vida, en las obras, en el amor. Tenemos que decir este otro rasgo, la fe, el sexto rasgo. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. Nuestra fe estará encendida, aquella que se nos dio desde nuestro bautismo, si nosotros verdaderamente escuchamos atentamente esa voz de Dios, interpretando los signos de los tiempos. No es una fe desencarnada, es una fe inculturada, es una fe social, es una fe que en la caridad se vive. Entonces es estar en diálogo con Dios para saber qué es lo que quiere de mí. Estés casado, estés casada, seas adulto, seas joven, estés en el trabajo. Allí es donde aumenta nuestra fe si escuchamos la voz de Dios. Nuestros pensamientos, nuestro vocabulario y nuestra conducta dirán verdaderamente que seremos hombres de fe. Y por último, ¿cómo lo expresa este catecismo? La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. Jesús en su camino al Calvario pregustaba ya esto. Y en el diálogo y en la oración que todos los días, después de sus jornadas y antes de sus jornadas y durante las jornadas que él en sus correrías hacía, sabía que estaba adelantando ese reino. Señor, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Y en otra expresión que Jesús dice, he traído un fuego del cielo que ya desearía que estuviera ardiendo. No he traído la paz sino la guerra para que aquellos que quieran hacer violencia contra el mal, y cuánto me gustaría que ya estuviera entre ustedes. Así que Jesús invita a que ya desde ahorita pregustemos la alegría del cielo, con ese don de la esperanza que viene después de la fe. Yo hago lo que espero, preparo lo que espero. Si no tengo esperanza en la vida que Jesús me promete,
en la que confesamos en el credo, en la vida del mundo futuro y la resurrección de la carne. Entonces no voy a hacer algo que, ¿para qué hacer esto si no se me toma en cuenta? ¿Para qué hacer aquello si Dios no me ve? ¿Para qué ponerme en marcha en esto si de nada sirve? Sigue siempre lo mismo. Al contrario, hacer que nuestra fe nos prepare para que en el momento del juicio sea misericordioso, dice el ritual de exequias, que en el momento del juicio sea misericordioso con el que está ya entregando su cuerpo a este mundo y su alma a la vida eterna con Dios. Así que, hermanos, no creería si no reconociera que es razonable creer, como una expresión de Santo Tomás. Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber, pero la palabra creer tiene dos significados diferentes y lo explica de esta manera. Cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto, ¿está bien preparado el paracaídas? Y aquel le responde indiferente, creo que sí. No será suficiente para él. Esto quiere saberlo seguro. Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, este le contestará la misma pregunta. Sí, lo he hecho personalmente. Puedes confiar en mí. Y el paracaidista replicará, te creo. Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a todo el hombre y a todos los hombres si es necesario. Pero la fe afecta a todos los sentidos del ser humano, a todos los lugares que posee nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona la fe? En unos momentos más vamos a comentar cómo es que funciona nuestra fe. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno,
una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó Recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Escribiría un filósofo austriaco: creer en Dios quiere decir comprender que con las cosas del mundo no basta. Creer en Dios quiere decir comprender que la vida tiene un sentido. Benedicto XVI, en otra de sus audiencias, va a decir: es importante aquello en lo que creemos, pero más importante aún es aquel en quien creemos. Entonces, ¿cómo funciona la fe? Quien cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra, es decir, revela de sí mismo. Es todo lo que le abre aquello que estaba oculto, pero ahora está a los ojos. Entonces, al comienzo del acto de fe, hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no pueden ser todo. Se siente tocado por un misterio. Sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios y paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios y finalmente de adherirse a Él libremente. Cada uno de nosotros es el que va a buscar a Dios en la creación, a Dios en su vida, a Dios en su corazón. Entonces, en el Evangelio de San Juan leemos: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer, es decir, el Hijo. Jesucristo es el que nos ha dado a conocer a este Padre. Por eso debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si queremos saber qué nos quiere comunicar Dios. Por eso creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida en Él, toda la vida por Él, toda la vida con Él. Es esa expresión doxológica en la Eucaristía que decimos: por Cristo, con Cristo y en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Es esa unión íntima que lo que vamos a hacer es con Él, a través de Él, y además en la caridad es por Él, pero en la oración es esa adhesión libre y es en Él. Entonces, ya con esto nosotros decimos: es Jesús el que nos invita a confiar en Él. No teman, soy yo. Que nadie les quite la paz, solo Dios basta. Y así nos volvemos a nuestra resumen de fe cristiana que hemos estado comentando. Aquella que dejamos pendiente, una de las características, la quinta que ya decíamos, es la fe cristiana católica es inseparablemente creencia en unas verdades y actitud de confianza en Dios, creer en Dios y creerle a Dios. A través de las palabras de Jesús, de la maravillosa verdad y belleza de su mensaje, y luego a través de los hechos de su vida y de su repercusión en la historia, vamos acercándonos a su persona. El que quiera seguirme, que me siga,
que tome su cruz y venga detrás de mí. Aquí Jesús no obliga a nadie. Que en la curación de un ciego, de un endemoniado y de otros tantos, cuando le dicen, Señor, yo te sigo, pero déjame ir. No, ve con tus padres. Señor, yo te sigo, pero déjame. Ok, haz lo que quieras. Y otro le dice, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. No, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, es como yo quiera acercarme a Él. ¿Bajo qué condición yo? Él no pone condiciones, nosotros somos los que le ponemos condiciones. ¿Bajo qué condición? Una condición libre, voluntaria, consciente, una decisión que es entregarle todo a Él. Entonces es cuando llegamos finalmente al yo de Jesús, a su persona misma, la confianza plena en Él. Solo por la acción del Padre y del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso nos van a recordar los evangelios. Nadie puede llegar a mí si el Padre no lo atrae. Porque nadie conoce al quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu. Pero nuestra parte es tratar de conocer y profundizar lo que Jesús dijo y lo que hizo en su vida y ha hecho y sigue haciendo en la historia de la iglesia. Jesús no se ha apartado de su iglesia porque fue la promesa que Él le hizo a Pedro. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ti, Pedro. Todo lo que a quien tú le perdones los pecados le quedarán perdonados y a quien no le perdones no se le quedarán perdonados. Todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Esa fue la promesa de Jesús. Por lo tanto, es algo que hizo en su vida, ha hecho y sigue haciendo en la historia de la iglesia. Con este sentido de la fe, nosotros decimos, la iglesia sigue. El Papa se va con nuestra gratitud de hijos hacia un Padre espiritual, dice un desplegado. Por supuesto, pero la iglesia continúa y nosotros todos somos iglesia y estamos unidos a Cristo. Por otra parte, confiar en Dios no es solo un acto de la mente, ya lo decíamos, sino en ser entero, en una actitud vital, en un acto humano, es entregarse, es arriesgarse a ponerse en sus manos. La fe como confianza es más que el simple decir, ya te entendí, o es cierto lo que dices. No se reduce a algo meramente intelectual, sino que es una actitud que mueve nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones y compromete toda nuestra vida. La fe cristiana entonces es todo lo que, más que el creer en verdades, es haber llegado a creer en Dios, en confiar en Dios, en abandonarse en manos de Dios, en entregarle el corazón, es estar dispuestos a hacer lo que Él quiera y lo que Él diga. Sin embargo, ya que muchos cristianos protestantes presentaban y presentan la fe casi exclusivamente como una entrega y confianza ciega en Dios sin importar la doctrina, hay que aclarar y seguir subrayando que la fe cristiana consiste también en creer y aceptar verdades. El credo cristiano está formado por un conjunto de verdades de fe a través de las cuales llegamos a un Dios no informe, sino que tiene una manera propia de ser y propia de actuar. Al decirle a Dios, ya lo comentaba el catecismo, el Yucat, al decirle a Dios, creo en ti, no estamos entregándonos al vacío. Ese tú, ese Dios, aunque esté más allá de lo que pensamos de Él, no es un Dios sin rostro, y por eso el creo en ti se puede traducir en palabras: creo en ti, confío en ti, me entrego a ti que eres mi Salvador, que eres amor y me amas, que eres mi Creador y me has hecho para gozar, etcétera, etcétera. Entonces, fe
y contenido de fe casi se identifican. Solo con la fe, conocimiento, puedo decir como San Pablo: sé en quién he puesto mi fe. La fe, confianza, decimos, y la fe, verdad, forman una unidad. La primera e inseparable muestra de nuestra confianza en Dios es aceptar o fiarnos de lo que Él nos dice acerca de Él mismo y de sus proyectos, de sus planes en la creación y para con cada uno de sus hijos que somos nosotros. Pero al mismo tiempo puede darse el caso de que sin desconfiar de Dios, sin tener dudas de Él, lleguemos a tener problemas o dudas de fe, conocimiento, es decir, dificultades para creer en determinadas verdades de fe. Y esto no porque dudemos de Dios, sino propiamente porque no entendemos lo que nos dice o dudamos de que Él nos lo esté diciendo. Si tenemos la mala costumbre de poner en tela de juicio el plan de Dios sobre nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, hay que tomar conciencia de que fe, verdad, es importante porque todo cambia según lo que creemos de Dios. Por ejemplo, por la fe, es decir, por la entrega de Dios, algunos musulmanes pueden estar dispuestos a matar miles de gentes que no se someten a Dios, porque ellos creen en un Dios que quiere a toda costa que lo respetemos y seamos sumisos a Él. Esto en el Islam quiere decir sumisión. En cambio, los cristianos no estamos dispuestos a eso, porque nuestra fe es, además de no ser una entrega ciega a Dios, es una fe en un Dios que es amor, que nos da libertad de amarlo o no, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y en unos momentos más continuaremos comentando este aspecto de nuestra fe. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Coinonía Media, www.tjcatólico.com. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza. Más que las joyas. Coinonía Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Por otra parte, creer en lo que Dios dice no quiere decir propiamente haber llegado a convencerse de que todo lo que Él nos pide es muy razonable o evidente, sino la motivación principal y básica debe ser que
es Él el que nos lo dice o nos lo pide. La fe en la persona nos lleva a decir, te creo aunque no vea claro. Y no tanto te creo porque veo, te creo porque me lo estás comprobando. Entendamos esta actitud de Jesús, que en los momentos más difíciles de su vida, antes de la cruz, era, creo aunque no veo claro, era la fe ciega en Dios. Pasa de mí este cáliz porque es muy difícil, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Los hechos eran evidentes, que Él tenía que morir por nosotros y que era una muerte cruelmente despiadada, pero que Él decía, aunque no veo claro, aún así creo en ti. No era, es que no veo claro después que sigue. María tampoco veía claro allí, abrazada a los pies de su hijo en la cruz, siendo bañada por la sangre de su hijo en agonía, con esa sangre preciosa que nos dio la redención. No entendía María por qué estaba sucediendo todo eso. Ella tampoco le estaba pidiendo explicaciones al Padre Dios. Ella no decía, te creo aunque, te creo, pero ¿qué está pasando? No, te creo aunque no vea claro. Hágase en mí según tu palabra. Cuando lo dijo al recibir a Jesús en su seno, también lo estaba diciendo allí en la cruz. Que se cumpla tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Era ese acto grandioso de fe. Por eso Jesús le dijo a Tomás, tú has creído porque me has visto. Dichosos los que tienen fe sin haber visto. El Catecismo Católico en el 156 dice, el motivo de creer no está en que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles, que tienen toda la razón, a la luz de esta razón natural, sino que creemos porque Dios nos lo revela y no puede engañarse ni engañarnos. Por ejemplo, el cristiano le dice a Dios, Señor Dios, me dices en Cristo que me amas, te creo, por más que a ratos me pregunto si tengo algo por lo cual valga la pena ser amado, o aunque a ratos pienso que me tienes abandonado en mis problemas, en mis dolores, en estos dolores de cabeza, confío en ti. O alguien dice, Señor Dios, me dices que en Cristo me hiciste tu hijo, aunque no puedo captar todavía cómo estoy participando ya de tu vida divina, porque estoy muy llena de sufrimientos y limitaciones, sin embargo, te creo, confío en ti. Señor Dios, me dices que no seré feliz más que amando como Cristo amó, aunque a ratos pienso que yo tengo una mejor receta que la que tú dices para ser feliz. Te creo, confío en ti. Los católicos, en otro ejemplo, obedecemos al Sumo Pontífice, al Santo Padre, porque Cristo mismo lo puso como piedra fundamental de su iglesia, y no tanto porque con la psicosociología, el estudio de cómo se comportan los grupos en una sociedad, allí descubrimos que cualquier grupo, si no tiene un líder o cabeza, tarde o temprano se desbarata, se desintegra, se desune, como ha pasado con las miles de sectas salidas del protestantismo. Ya se mueren, a no ser que tengan una fuerte cadena de gente que va subiendo a ese puesto. Si el creer fuera únicamente el llegar a darse cuenta de que algo que dice una persona es verdad, bien podríamos hacer a un lado a la persona. En cambio, aquí lo importante es la persona que lo dice. Creer es aceptar por cierto algo aún antes de verlo, de comprobarlo, y aunque uno no pudiera comprobarlo o comprenderlo totalmente. Por eso San Pablo dice, ahora conocemos imperfectamente, que ahora vemos medio deformadas las cosas, como en un mal espejo, como entre sombras oscuramente. 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuáles serían las consecuencias o aplicaciones para la vida? Podríamos preguntarnos o hacernos estos cuestionamientos. ¿Has tenido algún hecho o momento de tu vida en que hayas tenido que mostrarle grandemente a Dios tu fe, tu confianza en Él?
Es muy fácil creerle a la Biblia, en este caso a la palabra de Dios, cuando dice que Dios fue el que creó el sexo, haciendo al ser humano hombre y mujer. ¿Por qué muchas creencias dicen que el sexo es obra del demonio? ¿Te has puesto a pensar que el decir que el hombre sea el centro de la creación es algo que los cristianos creemos y no un dato que se vea y que sea avalado por la ciencia y contra el cual están algunos ecologistas, pues se les hace una tontería y una vil presunción? ¿Por qué cuesta trabajo creer en esta importancia del ser humano? ¿Apoyarías la afirmación de algunos que dicen que los insectos son más importantes en el ecosistema de la Tierra porque el ser humano llegó después y que bien podría continuar la Tierra y el universo sin el hombre? ¿Estás de acuerdo con la ecologista italiana que se lamentó porque los hombres habían manchado la pureza de la luna al pisarla, mientras que el Papa Pablo VI pidió a los astronautas dejar en la luna un pergamino con el texto del Salmo 8 en el que alabamos a Dios por la grandeza del hombre, bajo cuyos pies ha puesto nuestro mundo? ¿Por qué crees que Dios es justo, siendo que no pone remedio a tantas injusticias que hay en nuestro mundo? ¿Cuál es el camino que tú has tenido en tu vida para llegar a Cristo y poner plenamente tu fe en Él? ¿Por qué crees en la igual dignidad de la mujer con respecto al varón si los hechos en la mayoría de las civilizaciones no cristianas y aún de las cristianas muestran lo contrario? ¿Por qué el católico debe afirmar que la violencia efectiva, no la simple tendencia, es degradante del ser humano racional si hay tantos que la ejercen y otros que siguen justificando la guerra organizada por conservar el poder? ¿Piensas que la conducta de los discípulos en Juan 21, 4, 6 es un ejemplo de lo que es la fe, confianza en la persona de Cristo antes que en su palabra? Aquella que se enfrenta a los judíos al decirles: tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Ese es el pasaje. Tenemos que decir con el catecismo del Yucat: ¿hay contradicción entre la fe y la ciencia? Decimos: no hay contradicción irresoluble entre fe y ciencia, porque no puede haber dos verdades. No existe una verdad de la fe que pudiera estar en conflicto con una verdad de la ciencia. Solo hay una verdad a la que se refieren tanto la fe como la razón científica. Dios ha querido tanto la razón mediante la cual podemos conocer las estructuras razonables del mundo, como ha querido la fe. Por eso la fe cristiana fomenta y potencia las ciencias, sobre todo las naturales. La fe existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son contrarias a la razón, sin embargo, son reales más allá de la razón. La fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en el lugar de Dios y que tiene que servir a la creación. La ciencia debe respetar la dignidad humana en lugar de atacarla. ¿Qué tiene que ver mi fe con la iglesia? Una pregunta que hace el Yucat. Nadie puede creer por sí solo como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la iglesia en el bautismo y la vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe. Esta es la exhortación que hace el sacerdote a los papás y padrinos. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esa luz, para que esta criatura que ha recibido la luz de Cristo camine siempre como hijo de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. No dice nada más, es el acto simbólico de que han recibido en este momento y aquí se queda. No es un acto o no es un hecho aislado, es precisamente el inicio de que perseverará esa criatura con la educación de los papás y la ayuda de los padrinos. Cuando los papás fallan, los padrinos tienen que educar a ese niño a que camine como un hombre de fe.
La fe es lo más personal de un hombre, pero no es asunto privado. Aquí, hermanos, terminamos esta reflexión invitándolos este sábado próximo, 23 de febrero, a la post-asamblea de la Pastoral Litúrgica Diocesana, con el objetivo de estudiar la carta pastoral de nuestro señor arzobispo y formar el equipo de liturgia diocesana. A las 4 de la tarde comenzamos en punto. El señor arzobispo estará presente, el vicario de pastoral, el padre Alejandro Michaos, y su servidor. Estaremos allí para hacer reflexionar juntos lo que vamos a iniciar en el nuevo año que comenzamos a trabajar. A las 4 en punto en la parroquia María Madre de la Iglesia, en la colonia, en el fraccionamiento Rubí. Post asamblea de la Pastoral Litúrgica, los esperamos y que Dios me los siga bendiciendo. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.